El pasado 19 de junio se celebró una espléndida sesión de Diumenge al Pati con los historiadores Antonio Espino y Óscar González. A partir de la reciente reedición de La invasión de América, hablamos de cómo se construyen los diferentes relatos sobre la época colonial, de cómo se inventa una determinada visión de la ocupación de tan vastos territorios. Estamos en la Yepau Claris con Antonio Espino, autor de La invasión de América. Muchas gracias por aceptar la invitación para hacer esta breve entrevista. Muchas gracias a vosotros. La invasión de América es la reedición de La conquista de América, publicada por RBA en 2013. ¿A qué se debe este cambio de título? Sobre todo porque quería reflejar precisamente que desde una óptica propia de los indígenas, ¿no?, de aquellos que padecieron la presencia, digamos, de los extranjeros, precisamente de eso, ¿no?, que eran unos invasores. Lo que quiero recalcar precisamente, ya digo, desde la óptica del aborigen, es que lo que se produjo hace 500 años es una auténtica invasión en toda regla. Habitualmente nos hemos referido a todo este asunto, a todo este hacer, como una conquista, pero yo quería sobre todo, ya digo, reflejar el sentimiento que debían tener aquellas personas cuando una serie de grupos armados exógenos irrumpieron en sus territorios y comenzaron a implantar un régimen social, económico, etcétera, colonial, terriblemente duro para ellos. Por lo tanto, recalcar que lo que aconteció hace 500 años fue una invasión en toda regla. El conocimiento y análisis de las fuentes históricas es fundamental para entender aquella época. ¿Qué tipo de documentos y qué autoridades has revisado para escribir La invasión de América? Básicamente he revisado, he releído todas las crónicas realmente importantes con las que contamos, que son bastantes y que abarcan prácticamente los 50-70 primeros años de la presencia hispana en aquellas tierras y prácticamente todos los territorios, desde la gran crónica de Bernal Díaz del Castillo para el caso de Nueva España, la de Pedro Cieza de León para el caso de Perú. Son, digamos, dos pilares básicos, pero también estaría Gonzalo Fernández de Oviedo, ¿no?, que es un gran historiador, el primer cronista de Indias, que abarca, por lo tanto, toda aquella experiencia desde una óptica a menudo bastante crítica también. Y luego ya nos iríamos deslizando, por decirlo así, por unos cronistas, en algunos casos considerados menores, sencillamente porque su trabajo afectó a territorios un poco, digamos, secundarios, en el sentido que no son los grandes núcleos digamos, de la conquista, ¿no?, los núcleos famosos, ¿no?, ni México ni Perú. Estamos hablando de Nueva Granada, de Venezuela, y también, por supuesto, el caso de Chile, de Bolivia, Paraguay, con los indios chiriguanos, etcétera, etcétera. Pero vamos, en general, he leído, releído todos los cronistas realmente impactantes, importantes, y aparte de ello, por supuesto, una gran cantidad de documentación generada por juristas, por clérigos, por los propios hombres del rey en el territorio, que muy a menudo, quizá incluso sin darse cuenta o sin ser muy conscientes de lo que estaban acabando de reflejar en sus escritos, también nos dan muchísima información sobre la terrible realidad que se produjo en aquellas tierras desde hace, ya digo, 500 años. La documentación que has manejado no se limita a ese periodo concreto. ¿Qué nos enseña la historia militar sobre los precedentes en el uso del terror para dominar territorios y qué innovaciones introdujo la invasión de América? Sobre todo yo me he centrado muchísimo en la cuestión de Roma, ¿no?, de cómo el imperialismo romano, ya tanto de la época de la República como de la época del propio imperio, ¿no?, practicaban toda una serie de, digamos, de herramientas, utilizar una serie de herramientas o de ejemplos de cómo implantarse en grandes territorios, logrando impactar en aquellas tierras, controlando en la medida de lo posible a sus poblaciones mediante el uso del terror, de la crueldad extrema, etcétera, etcétera. Es el desarrollo de toda una serie de técnicas muy contrastadas en el tiempo, que funcionan y que efectivamente de alguna manera fueron deslizándose a nivel histórico en la Edad Media, etcétera, etcétera. De esa forma llegan al conocimiento práctico de la monarquía y de la monarquía hispánica en comienzos del siglo XVI, y se traslada a todas esas técnicas de terror, de aniquilamiento, si es necesario, de grandes poblaciones para
obligar al resto de los que van a ser incluso conquistados más adelante a someterse a ese terrible poder, pues utilizaron esas técnicas, ya digo, muy conocidas en el fondo por todos los europeos, y prácticamente todos ellos en sus expansiones, antes o después, utilizaron varias de esas técnicas. En el caso hispánico se utilizan en Canarias, por ejemplo, en este libro, a diferencia del anterior, trabajo con más detalle, con más cuidado, la cuestión de Canarias como un gran precedente de lo que ocurriría más tarde en las Antillas, en Panamá, ¿no?, que son, digamos, los grandes laboratorios a partir de los cuales se lanza posteriormente las invasiones de otros territorios. Y esas técnicas también les funcionaron perfectamente en el caso de América. Me refiero, por ejemplo, al corte de manos, a otro tipo de mutilaciones en vida, etcétera, etcétera. Ese tipo de técnicas es muy significativo que, por ejemplo, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales la comenzara a utilizar a finales del siglo XVIII en Bengala, en su primer, digamos, contacto con el territorio de la India, de la actual India. Ahí hay corte de manos para obligar a aquellas poblaciones a someterse a los impuestos, a la nueva realidad que los británicos quieren, incluso a nivel de empresa privada, que luego ya sería estatal, pues quieren implantarse en aquella zona, y hay ese tipo de actuaciones, entre otras varias. Pero sobre todo es famosísimo el hecho de que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en el llamado Congo belga, es sistemático el corte de manos para enviar ese tipo de terrible mensaje a aquellos que se niegan a trabajar, que no cumplen con las cuotas de trabajo en cuanto a la extracción de caucho, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí ya tendríamos un hilo muy claro que vincularía la época de Roma. Roma corta las manos de los rebeldes para enviar ese tipo de mensajes al resto de la población que ya ha sido sometida, pasaría por el imperialismo hispánico de la época moderna, incluso llegaría, ya digo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el caso del Congo belga. Hay corrientes ideológicas que intentan atenuar la barbarie de la invasión. Además, las mismas fuentes de la época iban atenuando un mismo hecho con el paso de los años. ¿Qué precauciones hay que tomar al acudir a las fuentes, especialmente las más tardías? Bueno, hay que tener siempre cuidado porque evidentemente vamos a preferir siempre los cronistas más cercanos a, digamos, a los acontecimientos que narran, incluso cronistas que hayan podido ser testigos de vista, de oído, de lo que ha ocurrido. Evidentemente no todo el mundo pudo estar en todas partes al mismo tiempo. Gonzalo Fernández de Oviedo sí es un hombre que viajó a América, que estuvo presente en aquellos años en muchos acontecimientos, y no es el único. Hay otros muchos que evidentemente estuvieron presentes. El propio Hernán Cortés se puede considerar también como un cronista de primera mano, puesto que narra sus propias acciones militares, se las comenta al rey, a Carlos I, además sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de limitación. Explica realmente lo que aconteció y lo que él tuvo que hacer para conseguir sus objetivos. Eso está muy claro. Ahora bien, perdón, cuando nos vamos apartando, digamos, cronológicamente de los primeros de los hechos acontecidos en primer lugar, y sobre todo en territorios donde la presencia hispana en un primer momento pues fue muy limitada, no digamos, son territorios Nueva Granada, pero también especialmente Venezuela, no son territorios que cuentan con una presencia hispana tan importante, incluso de funcionarios, me refiero en los primeros momentos. Cuesta encontrar un cronista que empiece a narrar lo que allá aconteció casi inmediatamente después de que ocurran esos hechos. Estamos hablando, el ejemplo, por ejemplo, el padre Aguado para el caso de Nueva Granada, el caso de Colombia, etcétera, son personas que ya están trabajando a 40, 50 años vista, y eso ocurre también en otros lugares. Pero incluso en el caso de Chile, si bien hay algunos cronistas del siglo XVII que narran con más de un siglo de distancia los acontecimientos, igualmente estos cronistas son interesantes, específicamente el caso de Chile. Los cronistas del XVII son interesantes porque todos ellos han leído todos los precedentes que ya se escribieron en el siglo XVI y por lo tanto incluso autores del XVII siempre te van a dar pistas interesantes sobre lo que aconteció. Pero bueno, hay que tener un cierto cuidado, sobre todo analizar las trayectorias de estos autores, ver a qué intereses respondían, que uno puede entenderlos fácilmente, ¿no? Si Antonio de Herrera es cronista regio, es el hombre, es el intelectual orgánico que tiene que escribir la verdadera historia de lo acontecido en América a fines del siglo XVI, evidentemente el poder ya le está encargando que haga una cierta historia, que escriba una cierta historia
podemos decir, descafeinada. En todo caso, una historia que pueda comenzar a maquillar los hechos más terribles. Pero incluso en el caso de Herrera es muy interesante, porque si te das cuenta de aquellos hechos que él intenta maquillar, porque tú ya has leído precedentes, eso te da una idea muy cabal, muy perfecta de cuáles son esos acontecimientos que justamente queremos ocultar o semiocultar a la opinión pública, con lo cual el hecho de que leas a un autor como Herrera en sí mismo ya es fundamental para entender muy bien no solo lo que aconteció, sino cómo el poder intenta ocultar aquello que aconteció y de qué maneras lo hace. Y ya digo, por eso, simplemente por eso, que no es poco, leer por ejemplo a Herrera con mucho cuidado es también fundamental para mi trabajo. Bueno, pues muchas gracias por estas breves pinceladas sobre un libro que consideramos que es necesario y deseamos pues que tenga una segunda vida igualmente interesante como la primera. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.